Acá estamos presentes, acá estamos en la casa de Dios, nos reunimos aquí en la casa de Dios porque sabemos que Él está en medio nuestro, donde hay más de dos o tres, Él está aquí en medio nuestro, y yo sé que Él está porque, Señor, uno lo puede sentir al Señor, amén. Uno no lo puede ver al Señor porque el Señor no es una persona, el Señor es espíritu y Él es verdad. Y Él está siempre haciéndonos sentir su presencia en nuestro corazón. Y bueno, hoy estamos trayendo la palabra, saludamos a todos los que están ahí presentes del otro lado. Estamos aquí en la iglesia Luz a las Naciones, en la calle Pampa 805, El Palomar. Los invitamos los días jueves a las 19:30 horas y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Ven? Tenemos los cultos, las reuniones generales comienzan a esa hora para que usted pueda venir a recibir y entrar al camino del Señor, a entrar a este camino que nos lleva, ¿a dónde nos lleva? A la vida eterna, ¿ven? Nos lleva a estar cerca de Él. Quería compartir con ustedes la palabra de Dios que el Señor ha puesto en mi corazón, ahí en San Juan, capítulo 3. Creo que es una historia muy conocida, creo que todos la conocemos. Creo que hasta la sabemos, quizás de memoria, la podemos tener aprendida de memoria, podemos tener el contexto, pero hay cosas importantes que acá podemos aprender de lo que el Señor nos manda hacer, que nos toca hacer a nosotros, porque el Señor también espera que nosotros tomemos esa actitud de hacer lo que el Señor nos manda. Ahí es donde nosotros podemos entrar en la salvación, en la vida eterna, en el cambio, en la nueva creación, en la nueva vida que hay en Cristo. Hay una nueva vida, amén. Y ahí Jesús se encontró con un fariseo, Jesús y Nicodemo, amén. Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Poné tu nombre ahí, amén. Jesús y David. Jesús y Josué, amén. Y así, cada uno ponga su nombre, porque el Señor nos habla a cada uno personalmente, amén. Así es Dios. Dice que había un fariseo llamado Nicodemo, era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer estas señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de sus padres humanos son humanos, los que nacen del Espíritu son Espíritu. No te sorprenda de que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió una vez más: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Te aseguro que hablamos de las cosas que sabemos y de las que nosotros mismos hemos sido testigos, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creerme si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido jamás al cielo, excepto el que bajó del cielo, que es el Hijo del Hombre. Amén. Ahí tenemos un ping-pong, como decía, un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no? Jesús se encontró con este fariseo, porque este fariseo lo buscaba al Señor, había visto señales, había escuchado de Jesús, había estado observándolo, y él quería saber más, quería encontrarse con él.
quería acercarse a Jesús, pero había momentos que no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque él era un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? ¿Qué es un fariseo? Nicodemo era un hombre fariseo principal entre los judíos. No era cualquier persona, no era una persona común. Era una persona con rango, con importancia. Era una persona reconocida. ¿Amén? Y estaba metido en una secta. ¿Amén? Era una persona muy religiosa, puro, apartado, reservado para hacer toda la ley, cumplir toda la ley, la Torá, ¿amén? Y la ley de Moisés. Era una persona hasta santa y pura, ¿no? Era alguien intachable, ¿no? Llevaba en sus pechos todas las 12 tribus, ¿no? Las cosas que se ponen encima, tantas cosas que uno carga con esa responsabilidad, con ese cumplimiento, ¿no? Con ese voto que han hecho pactado con Dios de hacer todo. O sea, ni siquiera podían equivocarse, ¿amén? Era algo imposible para ellos equivocarse. Ellos no se podían equivocar, ¿amén? Eran tan justos y hasta que se creían santos, ¿no? Hasta ponían cara de santos, yo creo que, ¿no? Y se preparaban y se lavaban las manos, ¿no? Tenían sus tiempos, sus momentos, ¿no? Todo con música, todos ahí, ¿no? Haciendo, ¿no? Tanta reverencia, por fuera era una persona intachable, era una persona reconocida, ¿no? Pero era experto en las leyes y costumbres religiosas. Era un experto, era una persona experta en esas cosas religiosas, ¿no? Que a veces no podemos entrar al camino de Dios, no podemos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hay todo ese tipo de religiosidad en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, que tenemos que cambiar, que tenemos que aceptar, que necesitamos de alguien superior. Y él estaba enfrente de Jesús. Él lo había ido a visitar de noche porque no quería que nadie lo vea, que nadie supiera que este principal sacerdote se iba a encontrar con Jesús, con aquel Galileo, porque Jesús era como alguien fuera de lo común, ¿no? Era una persona que, ¿cómo puede hacer esto? ¿No? Él tenía esa intriga, ¿cómo puede hacer estos milagros? ¿Cómo puede hacer estas señales? ¿Qué es lo que tiene, no? Le intrigaba en su corazón querer saber más. Pero todavía no había nacido. Todavía no había entrado. Necesitaba entrar al nuevo nacimiento, a ese nacimiento que Dios nos manda, ¿ven? Ahí podemos ver que él le preguntaba, ¿no?, a Jesús, y decía: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no podemos ver el reino de Dios si nosotros no nacemos. Y nosotros nacemos de la parte humana, ¿no? Nacemos ya con pecado, nacemos con ese pecado y hasta envuelto en una bolsa, ¿no?, lleno de agua. Estamos adentro de una inversión de agua, ¿no? Y así como decía David, ¿no?, en pecado he sido concebido. Entonces él tampoco entendía, tampoco llegaba a lograr entender. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ahora, ¿puedo nacer yo ahora teniendo esta edad? Teniendo 50, ¿puedo nacer teniendo 30? ¿Puedo nacer teniendo 12? Sí, podemos nacer. Obvio que podemos nacer, porque él decía: hay que nacer del agua y del espíritu.
Si no, no vamos a poder ver nunca el reino de Dios. Porque el reino de Dios se había acercado. Jesús se había acercado a ellos. Y ellos no lo recibieron. No lo aceptaron. Entonces ahí Jesús le decía, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y él, imagínate ahí, enfrente de Jesús, cuando Jesús le respondía, él estaba: ¡ah! ¿En serio? ¿Verdad? ¡Wow! ¿En serio? ¿Viste cuando te van diciendo las cosas y vos: sí, ¿verdad? ¿Así? ¿En serio? Y decía: que no te sorprenda esto de lo que te digo. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse? O sea, seguía ahí, ¿no? Preguntando, y no entendí. Su religiosidad estaba ahí, ¿viste? Tú. Y él le dijo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? ¿Eres tú maestro y no sabes esto? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás haciendo? Porque él lo tenía como maestro, ¿no? Maestro es, maestro, señor, como sabe, ¿no? Pero del dicho al hecho, como decía, no hay mucho estrecho. Puedo saber mucho. Puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo ofrendar, puedo ir a hacer muchas cosas. Pero si no tengo el nuevo nacimiento, no voy a poder entrar al reino de Dios. Y el nacimiento que Jesús le decía era algo de lo que él no conocía, ¿no? No tenía conocimiento. Entonces decía: ¿cómo te voy a contar? O sea, te estoy contando algo que es de este mundo, que hay que arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? De los pecados. De los pecados que cometemos ante Dios, de nuestra desobediencia. Que no obedecemos a Dios. No obedecemos a la ley de Dios, no obedecemos a sus mandatos. Solo hacemos lo que está por fuera, ¿no? Que se vea así, mirá, hermano, sí, viene siempre a la iglesia, el primero, el último que se va. No, soy pecador, reconozco que soy pecador. Yo sé que me equivoco y le pido perdón todos los días a Dios. Porque me enojo, porque a veces tengo ese momento de enojo. Y ahí Jesús lo llevaba, ¿no? a ese bautismo, ¿no? De Juan, que Juan predicaba en el río Jordán, en ese río que era sucio, ¿no? Era un río medio turbio, ¿no? Era como ahí el Tigre, más o menos. Y ellos no, ¿cómo me voy a meter en esa agua? Esa agua, no. Ellos habían sido invitados por Juan, porque ahí estaban también los principales cuando Juan el Bautista predicaba, ¿no? Y decía: arrepentidos y convertidos. El reino de Dios se ha acercado. Bautícese cada uno, reconociendo que somos pecadores. Para comenzar, tenemos que confesar nuestros pecados. No hay pecado que no se pueda perdonar si lo es confesado.
para poder recibir el don del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús como el Señor, que después ellos vieron que Jesús también se fue a bautizar. Tenía que hacerlo Jesús. Por eso nosotros lo hacemos. Porque Él lo hizo. Y dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él nos envía también a hacer lo que Él hizo. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo queremos hacer? ¿Qué hay en nuestro interior? Entonces ahí empezamos a comprender el nacimiento del agua, porque el agua es algo que nos limpia, ¿no? Sí, pero el agua no te va a quitar los pecados. El agua es un símbolo, es algo que nosotros tenemos que hacer porque lo hacemos delante de todos, confesando, damos testimonio de nuestra fe, de que reconocemos a Jesús, de que le reconocemos cuando Juan decía, atrás mío viene otro, que es mayor que yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar el pecado. Él puede sacar el pecado que tenemos. Pero Nicodemo todavía estaba del otro lado, mirando, observando, viendo las señales, ¿no? Porque veía señales, había visto las señales de Jesús, que Él estaba haciendo milagros, que hacía sanidades, que hacía liberaciones. Y decía, ¿cómo puede ser hacer esto? ¿No? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Como decía el Señor, no solo el que dice Señor, Señor, ¿no? Entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo decirlo, sino también hay que hacerlo. Hay un paso de fe, como decía el otro día, nuestra hermana contaba sobre la fe, ¿no? Tomar esa fe, esa convicción, esa seguridad de que el Señor lo va a hacer, nos va a sacar todas nuestras religiosidades, nuestras enfermedades, nuestros pensamientos que tenemos cerrados, que necesitamos esa nueva agua de vida, ¿no? Como decía hoy, yo quiero más de esa agua, ¿no? De ese manantial, cuando Jesús se encontró también con la samaritana, que le dijo, dame de beber. El Señor hoy te pide, dame de beber, dame de lo que vos tenés. Para que, dice que el que cree en Él, desde su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Pero necesitamos nacer de esa agua, de ese manantial. Entonces ahora tenemos el primer punto. ¿Sabes qué es el reino de Dios? ¿Sabes lo que es el reino de Dios? Porque hay que hacerse preguntas, ¿no? Porque nosotros podemos decir, Padre nuestro, véngase tu reino, hágase tu voluntad. Pero ¿sabemos lo que es el reino de Dios? Entonces tenemos que investigar, tenemos que conocer y tenemos que saber. En Romanos 14, 17, Romanos 14, 17, amén. Ahí el Señor nos muestra que el reino de Dios no es comida ni bebida. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. De eso tenemos que nacer. Dice, el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo.
Se puede vivir de esa manera, pero es por medio del Espíritu. Podemos vivir una nueva vida en Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que vivo, lo vivo por medio de la fe. Como decíamos, no, la fe proviene por el oír la palabra de Dios. Hoy estamos siendo inspirados por la fe, estamos teniendo palabra de Dios que es la fe, nos levanta, nos fortalece, nos incentiva, nos anima. La palabra de Dios es predicada, es llevada a las naciones, a las personas que necesitan nacer, necesitan entrar, que están todavía del otro lado mirando las señales, ¿no? Porque el Señor conocía que había personas, cuando el Señor estaba ahí haciendo milagros, ahí en San Juan, antes de que hablara con Nicodemo, Él había hecho milagros, había hecho sanidades, y había muchas personas que creían por las señales. A veces creemos por las señales, ¿no? Vemos las señales y decimos, oh, mirá esto. Y cuando no hay señales, ¡pum! Cuando no hay respuesta, ¡pum! Cuando no hay lo que queremos, se acabó. Hasta acá, Señor. Hasta acá te sigo. No. Tenemos que seguir, porque no andamos por vista, andamos por fe. Es el poder que el Señor nos da. ¿Amén? Su palabra es la que nos lleva a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero tenemos que nacer de esa agua y del Espíritu. Necesitamos que el Señor nos llene con su poder, porque Juan el Bautista decía, detrás mío vendrá otro que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ahí van a recibir poder de lo alto, cuando sean llenos del poder de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, sí, nos va llevando a un nuevo camino, una nueva experiencia de fe, donde tenemos que avanzar y crecer en la fe, crecer en el Espíritu, obedecer la ley de Dios y los mandatos de Dios, llevándolo a nuestra propia vida, haciéndolo día a día, porque esto es un día a día, es continuo, ¿no? Los religiosos, ya con todo esto que tengo yo, con todo eso que tengo, con todas las túnicas que tengo y todos los... no me da el tiempo para eso. No, yo no necesito esa agua del Jordán, no necesito ese bautismo de arrepentimiento. Necesitamos que el Señor nos lleve a esas aguas. Y ahí empezar a nacer del agua y del Espíritu. Porque dice ahí en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas que vienen antes de este versículo. Antes venía el afán, la preocupación, las ansiedades, el vivir pensando a ver si tengo para comer, si no tengo para vivir, si tengo para el calzado, para la ropa, si tengo para... El Señor sabe la necesidad que tenemos. Pero ¿qué estamos buscando primero? La comida, la bebida, la ropa, la vestimenta. ¿Qué estamos buscando? ¿El 0 kilómetro? ¿Qué estamos buscando? ¿Ganar la lotería? ¿Qué estamos buscando? Acá el Señor nos dice claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. Y la justicia de Dios es Jesús. Es el que nos justifica, nos hace aptos. El Señor está afuera, golpeando. ¿Me estás buscando? Nicodemo lo buscó de noche, cuando nadie lo veía, ¿no?
No, que nadie se entere. Todos los días tenemos que buscar al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, porque el pecado es el que nos separa, nos aleja de la nueva vida. ¿Y qué es el pecado? Ahí en Gálatas sabemos cuáles son los frutos del pecado. El pecado ya es la carne es pecado, tiene sus malos deseos. Pero tenemos que morir a esos malos deseos y vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Querés entrar al reino de Dios? ¿Querés nacer de nuevo? Por eso, ¿has nacido de nuevo? ¿Has visto las señales? ¿Podés creer a pesar de tu realidad, de tu estado? ¿Podés creer en Jesús y aceptarlo a Él y dejarlo entrar a tu corazón para que comience a hacer algo nuevo en ti? Porque cuando Él está, dice que Él hace algo nuevo. Lo puede hacer Él. Nosotros no podemos hacerlo con nuestra humanidad. Nosotros no podemos cumplir la ley. No la podemos cumplir. Nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. Vamos a errar. Que el Señor nos dé de su agua. Porque a veces nos sentimos viejos, ¿no? Viejo, ¿qué es algo viejo? O sea, es algo que vos lo mirás y decís, mirá, seco, viejo, ¿no? Algo que está ahí, que puede pasar por el lado y decís, no quiero ni ponérmelo. ¿Viste? Algo seco, ¿no? Sin vida. O sea, no hay vida. Isaías 44:3. Isaías 44. Menos mal que el Señor nos ama, hermano. Menos mal que el Señor nos ama. Decirle a tu hermano, el Señor te ama. El Señor te ama. Él vino, por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Por cuanto todos pecaron, todos quedamos fuera, pero por medio de Jesús podemos entrar al reino de Dios. Y hoy quiere entrar hoy en vos, hoy quiere entrar Jesús en tu corazón, hoy quiere entrar a hacer algo nuevo. Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor va a enviar aguas sobre esa sequedad, sobre esa sed de Dios. Tenemos que tener sed de Dios, de buscarlo. Por eso dice, buscadme y me hallaréis. Llamad y se atenderá. Pedid y se os dará. ¿Qué estás buscando? ¿Qué reino? ¿En qué reino estás? ¿En el reino de esta tierra o en el reino celestial? Tenemos que cambiar ser renovados por la palabra de Dios. Por eso es algo que, esto es de empezar día a día, hermano. No se crea que usted ya hoy dejó de equivocarse y ya está, y mañana no se va a equivocar. Mañana se va a volver a equivocar. Yo le puedo asegurar. Pero lo bueno es cuando lo reconocemos. Lo bueno es cuando reconocemos y le pedimos perdón a Dios. Y ahí vendrá esa nueva vida, ¿ven? Ese nuevo nacimiento. No te quedes del otro lado, no te quedes mirando, sino que puedas entrar, amén.
es lo que el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a nacer, morir y resucitar. Porque si morimos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestras maneras, costumbres, vamos a resucitar, porque el Señor nos va a dar el poder de su Espíritu Santo para que podamos resucitar con Él. Eso quiere el Señor, que vivamos en su Espíritu, en su gozo, en su paz, en su justicia. No te afanes, no te preocupes. Entregale al Señor todas esas cargas. Y viví esta nueva vida. Así que te invito a que puedas aceptar a Jesús. Y si no lo has aceptado, tenés que confesarlo, tenés que pedirle perdón a Dios. Yo me acuerdo que en mis tiempos, hace años atrás, cuando estaba en las drogas, en el alcohol, vivía desenfrenado, vivía haciendo lo que a mí me parecía que estaba bien y no me importaba lo que los demás pensaban, y hacía de mi vida desastre, y me hacía mal y hacía mal a los demás, ¿no? Porque no me daba cuenta que necesitaba ayuda. Y vine y me arrodillé acá afuera de la puerta de la iglesia. Dije, Señor, si tú existes, si tú eres real, ayúdame. Estaba perdido. Perdido, no tenía vida. No sabía vivir. No sabía lo que era la vida. Cuando me acerqué a Él, le pedí perdón. Él empezó a hacer una nueva obra, donde yo tenía que tomar decisión de dejar de vivir esa mala manera de vivir y empezar a vivir una nueva vida. Así que te invito a que puedas entrar a este nuevo reino, a nacer, morir y resucitar. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Vivirá. El Señor quiere que vivas feliz, en paz, con gozo, con alegría, a pesar de situaciones contrarias, pero confiando en el Señor, que Él te va a dar la salida a todas las cosas. ¿Amén? Así que quería saludarte, quería dejarte este mensaje, esta palabra de Dios, dándote esa nueva forma de vida que está en Jesús, el único autor y consumador de la fe, el único que pudo pagar el precio por vos, por mí en la cruz, y lo demostró delante de todos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Podemos tener victoria en Cristo Jesús. Así que créele a Jesús, seguile a Jesús y verás cosas mayores, ¿no? Verás el poder de Dios en vos, verás un nuevo nacimiento, verás el reino de Dios. Amén. Y a su nombre, a Él sea la gloria. Bueno, quería saludar a todos los que están del otro lado, dejarles un saludo y enviarles la palabra de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga. Acércate y que el Señor haga en vos una nueva creación. Amén. ¿Hay saluditos? ¿Hay alguno? Amén. Tenemos saludos de Graciela Traverso. Bendiciones, hermanos, muchas bendiciones. Y Noelia, bendiciones. Le damos saludos a todos aquellos que están conectados, los que van a seguir viendo. Comparte la palabra de Dios, porque no sabemos hasta dónde Dios puede llegar. Compartilo, porque ese es el fruto, ¿no? El Señor nos da de compartir al Señor a otros que necesitan. Amén. Dios te bendiga. El Señor siga haciendo en vos una nueva obra. Amén.